tenía. Me extendiste tu mano cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura ya soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso te alabo, Señor. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura ya soy. Por eso, Señor, yo te canto y por eso te alabo, Señor. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Qué bendición, una vez más, el poder saludarlos a cada uno de ustedes a través de este espacio. Como ustedes han escuchado las últimas reflexiones, siempre iniciamos dándole gracias a Dios porque han pasado los días y nosotros todos somos testigos de la realidad que está viviendo el mundo entero. A diario personas mueren, a diario personas son infectadas. Y gracias a Dios usted y nosotros acá todavía estamos gozando de vida, gozando de salud, solo por la misericordia de Dios. Nuestra oración a Dios es que Él vea con ojos de misericordia a todos aquellos que han sido alcanzados por este virus que está azotando al mundo entero. Nosotros no sabemos si un día nos va a tocar sufrir a nosotros, pero como lo he dicho, ahora que gracias a Dios todavía estamos disfrutando de vida y de salud, démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios por los que están sufriendo. Sean bienvenidos pues a este espacio y una vez más muchas gracias por el espacio que ustedes apartan de su tiempo para poder escuchar estas reflexiones que esperamos sean de bendición para la vida de cada uno. Gracias por aquellos que han enviado algún pequeño comentario. Muchas gracias, de veras nos animan a seguir adelante.
se nos ha escapado, pero me recordaba mi primo que podemos invitarlos también a que nos puedan visitar en nuestra cuenta de YouTube. También ahí aparecemos como Rolando García. Ahí pueden ver ustedes si tienen más facilidad a ese acceso, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarnos ahí también. Esperamos ser de bendición para ustedes. Vamos una vez más a abrir la palabra de Dios. Como siempre, este espacio es para eso. No hablamos a profundidad de los pasajes por la premura del tiempo, pero últimamente hemos estado hablando acerca de la palabra bienaventurado, ya que aparecen muchos versículos y esta oportunidad no será la excepción. Encontraremos un versículo también en la palabra de Dios en donde aparece esa palabra y vamos a sacar provecho para nuestra vida. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo número 13, versículos 1 al 17, ahí se encuentra donde vamos a reflexionar. Y si usted tiene la oportunidad de abrir su Sagrada Escritura, ábrala. Allí usted va a desengañarse y a darse cuenta que lo que le estamos diciendo es la verdad. Inicio en esta reflexión diciéndole que ya estamos en el mes de agosto y dentro del ámbito cristiano el mes de agosto dice que es el mes de la Biblia. Claro que nosotros sabemos que la Biblia todos los días tenemos que estar leyendo algo de ella. Yo sé que muchas veces nos cuesta, porque yo sé que nos cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque el Señor Jesús dijo que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él, según San Juan 5:39, y que debemos no solo leerla, sino que debemos escudriñarla, o sea, dedicarle un tiempo, ¿verdad?, para sacarle el jugo o sacarle el mayor beneficio posible. Entonces, en esta oportunidad le animamos pues a que cada día podamos leer algo de la palabra de Dios y que sea siempre de bendición para nuestra vida. Decía esto porque es muy importante no solo leer la palabra, y el versículo que tenemos para hoy nos dice algo muy muy importante, y yo sé que es el versículo número 17, pero previo a esto vamos a ver el contexto para encontrarle el verdadero sabor a este versículo. Quizá la reflexión de hoy se podría titular: no es suficiente solo saber. No es suficiente solo saber, podría ser un buen título para la reflexión del día de hoy, o también no basta solo saber. Cualquiera de los dos le quedaría bien. Muy bien, el capítulo 13 del Evangelio según San Juan nos ubica en el tiempo y nos dice que esto sucedió la noche anterior a la Pascua, o sea, estaba Jesús a pocas horas de ser arrestado, ser juzgado, ser condenado y ser crucificado. Entonces estaban en una cena, según nos narra allí este versículo número 1. Estaban ellos en una cena, lo dice más adelante. Entonces allí Jesús, sabiendo, dice el versículo 1, que ya se acercaba el tiempo en que tenía que volver al Padre para reunirse con el Padre, entonces Él le había preparado a sus discípulos. Para esta parte, creo los discípulos sí habían aprendido bastante de Jesús. Y entonces en eso nos ubica el versículo número 1, o sea, pocas horas antes de que Jesús fuera arrestado. El versículo 2 nos dice que ya Satanás había metido en Judas Iscariote la idea de traicionar a Jesús. No vamos a ahondar en esos detalles. Y entonces, naturalmente Judas hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Al final del versículo 4, o en el versículo 4, ya nos dice, ¿verdad?, que mientras estaban cenando, mientras estaban comiendo, ahí va a iniciar nuestra reflexión. De acá hasta el versículo número 11 vamos a encontrar algo que hizo Jesús. En la Biblia que yo leo dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces de aquí vamos a aprender algo muy importante. Entonces dice que mientras ellos estaban comiendo, Jesús se levantó. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego dice la Biblia que Él tomó una palangana y echó agua en la misma y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Imagínese usted. La costumbre de aquellos tiempos era que en las casas los anfitriones siempre tenían un siervo, y había un siervo que estaba dedicado para lavar los pies de los huéspedes, de los visitantes. Y según los estudiosos de la Biblia dicen que este trabajo lo hacía el siervo de más
bajo rango, eso estaba reservado para que él lo hiciera. Pero en esta oportunidad ellos llegaron, y como era una costumbre, y nadie dijo eso, ¿verdad? Nadie tomó la iniciativa. Sabían que lo tenían que hacer, pero nadie tomó la iniciativa. Entonces la tomó Jesús. Y es interesante lo que dice aquí. La Biblia no dice que alguno de los discípulos haya dicho, no, mejor lo voy a hacer yo. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era superior a ellos. Para esta parte sí ya lo conocían, y lo vamos a ver más adelante. Pero ninguno de ellos dijo, no, Jesús, siéntate, a ti no te conviene hacer eso, nos conviene a alguno de nosotros. Pero ninguno lo hizo. Es interesante eso. ¿Qué nos demuestra esto? Lo que es el ser humano, ¿verdad? Los seres humanos por naturaleza somos orgullosos. Y muchas veces nos gusta hacer los trabajos en donde nos miren, en donde realmente la gente se dé cuenta y hasta nos aplauda. Pero aquellos trabajos sencillos muchas veces no los queremos hacer nosotros. Queremos que es denigrante hacer ese trabajo y no lo queremos hacer. Entonces Jesús sí lo hizo. Pero lo interesante es cuando llega al versículo 6. Para esta parte la Biblia no dice a cuánto les había lavado ya los pies. Pero cuando llegó donde estaba Pedro, mire, Pedro siempre sobresale, ¿verdad? Siempre sobresale Pedro. Hay veces para meter la pata, como decimos nosotros, muchas veces para equivocarse, para decir cosas que no debe decir o hacer cosas que no tiene que hacer. Pero en esta oportunidad la actitud de Pedro llamó mi atención. Pedro sí estaba consciente de quién era Jesús. Y cuando él llegó para lavarle los pies, dijo, Pedro, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? ¿Tú? Entonces Jesús le dice en el versículo 7, mira, lo que yo estoy haciendo no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Pero Pedro sigue diciendo, jamás me vas a lavar los pies, jamás. Porque Pedro tenía bien claro quién era Jesús, y por eso él no quería que se lo lavara. Pero cuando Jesús le dijo eso, si tú no dejas que yo te haga esto, que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora se va al otro extremo, ¿verdad? Primero que no quería que le lavara los pies, y ahora, no, entonces, ahora váyame pues. Así es Pedro, ¿verdad? Así es Pedro. Pero llama mi atención que de todos los apóstoles, él fue el único que sí estaba consciente realmente quién era Jesús. Y luego vemos lo que Jesús le dijo allí, ¿verdad? De que los que están limpios no necesitan más que solo lavarse los pies. Eso por supuesto tiene una enseñanza profunda que acá nosotros no la vamos a ver por falta de tiempo. Pero total que llegamos hasta el versículo número 11 entonces. Ahí ya Jesús terminó de hacer el trabajo de lavarle los pies. Versículo 12 en adelante. Una vez que él terminó de hacer eso, volvió a la mesa, se sentó y les hizo una gran pregunta. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Interesante la pregunta. Y luego en el versículo 13 Jesús les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, dice, no están equivocados, porque yo soy el maestro y soy el Señor. Entonces, como les decía, los discípulos sabían exactamente quién era Jesús, pero ninguno dijo, a ti no te conviene hacer eso, tú eres superior a nosotros. No, porque Pedro ciertamente le dijo, no me vas a lavar los pies, pero tampoco le dijo, dame la palangana acá y yo se los voy a lavar. Tampoco. Entonces el Señor les dice, ustedes me dicen maestro y Señor, y tienen razón, yo lo soy. Ahora bien, les dice, bueno, si yo, que soy el maestro y soy el Señor, ustedes saben que soy superior a ustedes, pero con todo y eso, yo les he lavado los pies. Esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que ustedes aprendan a servir. Mira, aquí vemos, eso es muy importante. Literalmente, no quiere decir que debemos lavarle los pies a los demás. Aunque si en algún momento hay alguien que necesita que le lavemos los pies por enfermedad o por cualquier otra cosa, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Pero lo que más nos está enseñando aquí Jesús es que nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás.
Por eso le dice él, si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes también hagan lo mismo, para que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo, le dice Jesús. Eso es lo interesante de Jesús como maestro. Mira. Yo tuve allá en la escuela de rehabilitación para no videntes un maestro, pero más que maestro parecía capataz. Solo llegaba, bueno, apúrese. En cierta oportunidad yo le dije, mire, profesor, él decía que era cristiano, y le dije, ¿usted sabe que Jesús para sus discípulos era maestro? Claro, y buen maestro, muy bien. Pero mire, Leo, Jesús no solo estaba, como decimos nosotros, arriando a sus discípulos, sino que él les predicaba con el ejemplo. Pero usted solo hagan, y usted no pone el ejemplo. Para mí usted es capataz, no maestro. Y entonces me quitó la herramienta de trabajo que yo tenía y comenzó a trabajar un poquito. Pues le voy a demostrarme que yo también puedo. Pues eso es lo interesante. Eso es lo que debe hacer un maestro. Entonces Jesús dice, yo les he dado ejemplo. Yo no solo les estoy diciendo que ustedes tienen que servir, no solo les estoy diciendo que ustedes tienen que ser obedientes o humildes. No, yo les he dado ejemplo y ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Aquí vemos dos cosas muy importantes: que debemos estar dispuestos a servir y también que tenemos que ser humildes. ¿Y cómo cuesta eso para el ser humano? ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser humildes? Pero aquí vemos a Jesús. De hecho, Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y mire, y llegó al extremo de servir al punto de dar su vida. Por muchos, dice la Biblia. Y también dice allá Filipenses 2, que Él, estando en la condición de siervo, se hizo obediente. Él se humilló. No lo humillaron, Él se humilló. Y alguien dijo que la virtud más grande que puede tener el ser humano es la de humillarse. Esa es la virtud más grande que debe tener el ser humano, o que puede tener el ser humano, de humillarse, pero es lo que mucho nos cuesta. Y el defecto más grande del ser humano, dice, es ser orgulloso, sabiendo que la Biblia dice que somos polvo, ¿verdad? Pero somos orgullosos. Pero aquí está Jesús dando ejemplo, y de hecho Él está allí enseñando a ser humildes. Y Él dice allá en San Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dice, yo les he dado ejemplo. Y luego les dice en el versículo 16, ustedes saben que el criado no es mayor que su amo. Eso uno lo sabe, ¿verdad? El trabajador no es mayor que el patrón. Y aunque quizás a veces el patrón no sabe hacer lo que hace el trabajador, pero como él es el patrón, es mayor. Y luego dice allí, y también el que es enviado no es mayor que el que lo envía. Entonces le está diciendo, ustedes saben que no son más que yo. Yo soy Dios, y yo hice eso para darles ejemplo. Y el versículo 17 con el que finaliza nuestra reflexión es cuando Jesús les dice, si ustedes saben estas cosas, que tienen que servir y que tienen que ser humildes, ¿qué dice Jesús? Bienaventurados son si las hacen, si las ponen en práctica. Por eso decía, no basta solo tener el conocimiento, no basta solo saber, no es suficiente solo saber. Yo sé que hay muchas personas que sin ser cristianas saben bastante de la Biblia, pero el problema está que no se pone en práctica. Y no digamos de muchos creyentes, muchas veces aún nosotros como creyentes, a nosotros que tenemos el privilegio de predicar, muchas veces se nos demanda mucho. Y yo entiendo que cuál es nuestra responsabilidad, pero yo también sé que ningún solo predicador pone al 100% en práctica todo lo que dice, pero sí uno hace la lucha por poner en práctica la palabra de Dios, porque somos imperfectos y fallamos en algún momento. Pero mire lo que dice aquí: si ustedes saben estas cosas, son bienaventurados, felices, dichosos o afortunados, pero si la ponen en práctica. Pero si solo lo saben y no lo ponen en práctica, no son bienaventurados. Solo tienen la cabeza grandotota, la cabeza llena de conocimiento, pero no la ponen en práctica, no son bienaventurados. De hecho, lo que dice Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 22, que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores.
Quizá usted, amigo que me escucha, sabe bastante de Biblia, pero no la practica. No sirve de nada. Me decía un señor, yo sé que la Biblia dice que los muñequitos o los ídolos, los santos que tenemos nosotros, no hacen nada, pero de todas maneras yo no los puedo dejar. Entonces, ¿de qué servía? Que él supiera lo que dice la Biblia. Jesús dice, está bien saberlo, pero son bienaventurados si lo ponen en práctica. Entonces, querido amigo que me escucha, no basta solo saber que Jesús murió en la cruz por usted, pero si usted no lo recibe como su Salvador, no va a ser alcanzado por ese sacrificio. La obra de Jesús no va a alcanzar para su salvación, no porque sea insuficiente, sino porque usted, aunque sabe que murió por usted, pero no ha hecho su parte. Lo dice Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero la parte del ser humano es para que todo aquel que en Él cree y le recibe como su Salvador no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, a la luz de este pasaje, maravilloso por cierto, ¿quién es bienaventurado? Lo dice Jesús, es bienaventurado aquel que sabe las cosas, pero que también las pone en práctica. No es suficiente solo saber, hay que actuar. Entonces, acá por lo menos dos cosas muy importantes. Tenemos que estar dispuestos a servir a los demás y tenemos que aprender a ser humildes. Ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que usted y yo tomemos muy en cuenta esto. Que Dios nos bendiga. Gracias, Dios, por haber hablado a nuestro corazón. Perdónanos porque muchas veces nosotros, Señor, nos gusta que nos sirvan, no queremos servir. Muchas veces somos tan orgullosos y tu palabra dice que lo que tú quieres es que seamos humildes. Y gracias por este ejemplo maravilloso que dejaste en tu palabra. Haz que esta reflexión encuentre un lugar muy especial en el corazón de cada uno de nosotros y que estemos dispuestos a obedecerla. Porque de nada sirve haberlo escuchado y tener eso en la mente si no lo ponemos en práctica. Tu palabra dice que si sabemos estas cosas y las practicamos, somos bienaventurados. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que nos estén sintonizando. Guárdalos, líbralos de todo mal, prospera su trabajo, bendice a su familia. Y gracias por el privilegio de poder transmitir este mensaje a través de este espacio. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga a todos. Será hasta una próxima oportunidad si Dios nos presta vida. Gracias por su atención.